Artritis reumatoidea se conoce como hasta 10% de los pacientes pueden presentar con inflamación o fibrosis en el pulmón. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que quizás los pacientes deben tener en cuenta para buscar ayuda? Tos seca, crónica, una tos que dura más de 3 meses no es normal. Así que tos crónica es uno de los síntomas más comunes de cualquier manifestación de una enfermedad crónica pulmonar. Por ejemplo, en el caso específico de los pacientes de escleroderma, donde la misma enfermedad ataca el sistema gastrointestinal como parte de las manifestaciones, ellos tienen una alta incidencia de síntomas como reflujo, y el reflujo pues ha sido identificado como un factor de riesgo para también activar el proceso de inflamación en el pulmón, que eso básicamente es lo que nosotros hacemos con el tratamiento, tratar de que esta condición progrese al nivel de que trasplante sea la única opción. Muy buenos días y bienvenidos a Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas que tiene como misión el apoyar a todos los pacientes con enfermedades reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante en reumatología, es la enfermedad intersticial del pulmón o inflamación en el pulmón. Ya van a ver qué es lo que esto significa, pero su relación con las enfermedades reumáticas a veces no pensamos o asociamos problemas en el pulmón asociados a una artritis o asociados a problemas de tejido conectivo, pero ciertamente son cosas que ocurren mucho más de lo que pensamos y por eso en el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el doctor Onyx Cantreras Fonseca. Él es neumólogo, board certified en neumología y medicina crítica. La hizo en el Hospital de Veteranos aquí en Puerto Rico. Estudió medicina aquí en el Recinto de Ciencias Médicas y también tiene una especialidad en enfermedad pulmonar y trasplante de pulmón, que la obtuvo en su fellowship en el Instituto Innova Vascular Institute en Fairfax, en Virginia. Y él trabaja en una clínica, en un instituto de trasplante de pulmón en Advent Health en Orlando, Florida, y también está aquí en Puerto Rico, así que él está en ambos lados y nos complace tenerlo hoy aquí. Agradecemos que esté con nosotros para hablar eh, a la comunidad de este tema tan importante y también agradecemos que esté aquí en Puerto Rico ayudando a nuestros pacientes que están muy enfermos en grandes ocasiones, así que bienvenidos. Gracias por la invitación. Quizás la gente no entiende realmente lo que es la enfermedad intersticial del pulmón. Quizás podemos empezar por ahí, definiendo lo que esto significa. ¿Cómo ocurre o cómo puede haber inflamación en el pulmón? Sí, mira, los pulmones se componen de la vía aérea que va ramificándose en vías aéreas más pequeñas y eventualmente termina en unos sacos de aire, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Estos sacos de aire consisten de un tejido bien fino donde pasa la vasculatura del pulmón y entonces a través de esa vasculatura se obtiene el oxígeno. Para mantener la estructura del pulmón, el pulmón tiene un tejido conectivo que pues sostiene esos sacos de aire. Así que ese tejido es el que nosotros le llamamos intersticio. Cuando hay inflamación secundario a una activación por algún estímulo, ya sea externo o interno, y se activan las células del sistema inmune de nuestro cuerpo, estas células van a ese intersticio y forman un proceso inflamatorio que va engrosando ese tejido y eventualmente termina en un proceso de formar una cicatriz, que es lo que eventualmente nosotros vemos como cambios de fibrosis en el pulmón. Y este tipo de inflamación y fibrosis en ese tejido es lo que nosotros reconocemos como enfermedad intersticial. Esa fibrosis es lo que queremos evitar, ciertamente. Exacto. Y en el caso de las condiciones reumatológicas o de tejido conectivo, donde el cuerpo tiene una tendencia a formar esta reacción autoinmune en contra de nuestros propios tejidos, pues es la condición la que se activa y pues causa inflamación en esa área de nuestro cuerpo. Y qué es lo que la gente tiene que realmente entender y lo que queremos que nuestros pacientes sepan, que esa inflamación
es autoinmune, es sistémica, o sea, que puede afectar varias órganos a la misma vez. Lo más común en muchas de nuestras articulaciones es los músculos esqueletales, ¿verdad? El tejido conectivo cerca de las articulaciones y el músculo, pero sin embargo, eh, ciertamente puede afectar el pulmón. ¿Cuáles son de esas enfermedades reumáticas quizás que están más asociadas a enfermedad intersticial del pulmón? Pues mira, dentro de las enfermedades sistémicas reumáticas inflamatorias, existe artritis reumatoidea, existe escleroderma, existe una que nosotros conocemos como es Sjögren's y una que se llama Mixed Connective Tissue Disease, que abarca varias presentaciones dentro del espectro de enfermedad reumatológica y otras que atacan los músculos, que nosotros las conocemos como las relacionadas a miositis o inflamación del músculo, y esas son las que más comúnmente presentan con enfermedad intersticial. Artritis reumatoidea se conoce como hasta 10% de los pacientes pueden presentar con inflamación o fibrosis en el pulmón. Escleroderma o la de mixed connective tissue o las que están atacando los músculos o las miositis, esas pueden llegar hasta 50% de los pacientes presentar este tipo de presentación pulmonar. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en nuestra clínica es que inclusive pacientes pueden presentar, es raro, pero pueden presentar inicialmente con la presentación de la inflamación en pulmón antes de presentar los hallazgos clínicos del resto de las manifestaciones de las enfermedades reumatológicas. Eso es interesante y lo he visto en varias ocasiones en pacientes que me lo refieren para buscar esa condición de base, quizás que esté causando ese problema de inflamación en el pulmón. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se manifiesta en pacientes con artritis reumatoide versus esclerodermia, por ejemplo, que es algo donde el pulmón sí está envuelto quizás más frecuentemente? Sí, nosotros tenemos diferentes patrones de lo que es la enfermedad intersticial basado en cómo eh, es la apariencia del pulmón en las imágenes. Usualmente nosotros basamos el diagnóstico principalmente en serologías, en laboratorios y muestras de sangre y las características específicas de las imágenes. Usualmente no procedemos, por ejemplo, a hacer una biopsia de pulmón porque en la mayoría de los pacientes no hace falta. Y dentro de esas presentaciones en cuanto a las imágenes, nosotros le ponemos diferentes nombres basados en cuáles son las características. Y utilizamos nombres como usual interstitial pneumonia o non-specific interstitial pneumonia o organizing pneumonia, dependiendo de unos hallazgos específicos en las imágenes. En el caso de artritis reumatoidea y escleroderma, lo más común es que presenten con una presentación que nosotros llamamos non-specific interstitial pneumonia, pero también en artritis reumatoidea podemos ver hallazgos de lo que nosotros llamamos usual interstitial pneumonia, que es lo más parecido a una condición idiopática que nosotros llamamos IPF, y en condiciones como las miositis, pues se ve también ese patrón de non-specific interstitial pneumonia y organizing pneumonia, pero va a variar de paciente en paciente, pero lo más común dentro de todo el espectro de enfermedad intersticial relacionado a enfermedades de tejido conectivo es lo que nosotros llamamos como non-specific interstitial pneumonia, que puede ser inflamatorio o celular o puede ser fibrótico, que entonces dependiendo de cómo se vean las imágenes, nosotros los clasificamos y tenemos una idea de cuál va a ser el pronóstico del paciente, porque cuando ya tienen más fibrosis que inflamación, sabemos que la progresión va a ser más rápida y que la respuesta a los tratamientos pues va a ser menor. Y entonces esos pacientes, especialmente si son jóvenes, nosotros tratamos de movernos rápido para considerar la opción de trasplante lo antes posible. Y ciertamente, como están oyendo, es un problema que puede ser bastante complicado, que hay que poder hacer los estudios, y ya vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo se hace, pero hacer esos estudios adecuados, que alguien con el expertise adecuado pueda buscar y estar atento, ciertamente, a los síntomas y a comunicarlos. Y en esa línea, ¿cuáles son los síntomas más comunes que quizás los pacientes deben tener en cuenta para buscar ayuda? Sí, lo más común que refieren es tos seca, crónica.
Hace poco yo estaba hablando sobre enfermedad enfisematosa y COPD, y una de las cosas que yo mencioné es que una tos que dura más de 3 meses no es normal. Así que tos crónica es uno de los síntomas más comunes de cualquier manifestación de una enfermedad crónica pulmonar. También el paciente puede presentar fatiga o falta de aire, cansancio, que no puedan hacer actividades del diario vivir. Esos usualmente son los síntomas más comunes de la enfermedad intersticial per se. Pero es importante que ya como se ha identificado tanta incidencia de enfermedad intersticial en los pacientes de tejido conectivo, incluso en pacientes que no están presentando síntomas clínicos significativos, la Sociedad Americana de Reumatología recomienda que se haga screening específicamente en pacientes como los de artritis reumatoidea, y sobre todo en pacientes de escleroderma y pacientes que tienen miositis o enfermedad de tejido conectivo mixta para enfermedades intersticiales. Y usualmente lo que recomiendan para hacer el screening de este tipo de condiciones es hacer un CT, que es una imagen de pulmón de alta resolución. Y es importante que lo especifiquen de esa manera. El CT de alta resolución es diferente a un CT de pulmón regular porque se hacen diferentes vistas con el paciente en diferentes fases de la respiración y en diferentes posiciones para nosotros poder identificar inclusive hallazgos mínimos de que está comenzando la enfermedad intersticial en ellos. Eso es importante. ¿Cuán frecuente se debe hacer este tipo de estudio de imagen para poder detectar quizás esto o prevenir? Sí, basado en las guías actuales, ellos mencionan entre cada 1 a 2 años, dependiendo de cuán avanzado y cuán activa esté la condición del paciente. Si está bien activa, inclusive lo recomiendan más frecuente entre 3 a 6 meses, sobre todo en pacientes que tienen más de 60 años, pacientes que tienen marcadores de enfermedad reumatológica elevados continuamente y en títulos altos, pacientes que fueron fumadores o que son fumadores y pacientes que tienen una enfermedad articular o sistémica en general bien activa. Eso es importante y esa era una de las preguntas que tenía para hacer. También los riesgos, ya mencionaste fumar, la nicotina, que el tabaquismo para cualquier cosa en pulmón y para cualquier cosa autoinmune es fatal. O sea, eso lo decimos yo creo que todo el tiempo que hablamos de enfermedades reumáticas en particular, pero para muchas otras cosas también, como sabemos, pulmón, corazón, para todo. Ciertamente los pacientes que tienen esos marcadores de inflamación y muchos pacientes sí están muy pendientes a su C-rate, a su tasa de sedimentación, a su proteína C reactiva o CRP, todas esas cosas elevadas y cuando hay un high burden, como llamamos, una condición muy, muy activa. ¿Alguna otra cosa que se quede que los pacientes deben estar, o los médicos, ¿verdad? Que estamos viendo a estos pacientes, debemos estar atentos a? Sí, también pacientes masculinos, más de 60 años, como mencioné. Y en algunos estudios mencionan también pacientes con obesidad porque la obesidad crónica mantiene el sistema general inflamatorio activo. Y esto es una de las cosas que se ha identificado como factor de riesgo para también tener alto riesgo para desarrollar enfermedad intersticial y también que son manifestaciones de la misma condición reumatológica, por ejemplo, en el caso específico de los pacientes de escleroderma donde la misma enfermedad ataca el sistema gastrointestinal como parte de las manifestaciones. Ellos tienen una alta incidencia de síntomas como reflujo y el reflujo pues ha sido identificado como un factor de riesgo para también activar el proceso de inflamación en el pulmón. Y una de las cosas que también hemos visto, sobre todo después del 2019-2020, en ese tiempo yo estaba en Virginia y nosotros vimos que muchos pacientes adquirían infecciones virales, incluyendo la infección del COVID, y estos pacientes aceleraban la progresión de la condición extremadamente rápida y terminaban en trasplante y muchos de los pacientes pues le adjudicaban la necesidad del trasplante al COVID en específico, pero realmente era más bien una progresión de la enfermedad intersticial subyacente que ya tenían
que se activó a través de la infección viral. Y hay algunos papers de la Sociedad Europea Respiratoria que han identificado, por ejemplo, el COVID en específico, esos pacientes que tenían esa tormenta inflamatoria después de la infección de COVID, eh, se identificó un gene que era común con las miopatías y con la enfermedad de tejido conectivo relacionada a miopatías, que causaba que el pulmón se inflamara y desarrollara cambios de fibrosis. Así que infecciones virales continuas también se ha asociado al riesgo de progresión de enfermedad intersticial, así que nosotros siempre recomendamos a todos nuestros pacientes que se vacunen para tratar de disminuir el riesgo de que ellos progresen en su enfermedad de pulmón. Eso es interesante, bien interesante, porque es un tema que se discute mucho en reumatología, yo creo que en condiciones autoinmunes en general, y es como ese insulto que proviene de esa infección, de ese virus al que es una persona con cierta genética en particular se expone, puede activar el sistema inmune de forma tal que pierda regulación y puede ser el inicio de una artritis reumatoide, no solamente en el pulmón, sino de la condición per se, o el inicio de una esclerodermia o de un lupus, por ejemplo. Hay muchos estudios sobre eso, pero es interesante ver cómo también los insultos, por decirlo así, esa exposición a ese virus o a esa infección de forma repetitiva también puede causar daños en el pulmón o activación de otros órganos, como en este caso estamos hablando del pulmón. Y es importante, y lo vimos en COVID muchísimo. Yo creo que COVID es un buen ejemplo, porque iban muchos pacientes, y yo tuve varios pacientes, especialmente pacientes de lupus, que fueron muy afectados por COVID, que se les activó, empezaron con esa tos seca y de ahí que mucha gente pensó que era solamente una secuela de COVID, pero terminó siendo inflamación en el pulmón. Es interesante ver cómo estas cosas ocurren, pero más allá de eso, lo más importante es lo que está mencionando el doctor, y es esa prevención con la vacunación para evitar esa infección recurrente. Para aquellos que piensan que la vacunación no es importante, hay muchas cosas que se pueden evitar, incluyendo esas manifestaciones indirectas, no solamente una infección, sino lo que puede traer la infección, que eso me parece muy, muy, muy importante. Y para todos los que estamos ya a mitad de camino y un poquito más, para todos los que se están conectando, estamos hablando con el doctor Onyx Cantres, especialista en neumología y trasplante de pulmón, sobre la inflamación en el pulmón y su asociación con enfermedades reumáticas. Y aprovecho también para agradecer a Abby por su auspicio para que este programa sea posible. Pregunta, aparte de esa prevención, esas imágenes que se recomiendan que hagamos de forma quizás por lo menos anual para pacientes que están a riesgo, ¿cuándo hay que pasar a otro tipo de estudio? Por ejemplo, una biopsia pulmonar. ¿Cuándo hace falta eso? Sí, pues como mencioné, usualmente la biopsia de pulmón en general fue, inclusive fuera de las condiciones reumatológicas, para diagnóstico de enfermedades intersticiales, pues ya es requerida mucho menos porque nosotros basamos nuestro diagnóstico principalmente en unos patrones específicos que nosotros visualizamos en las imágenes. Así que es importante, y yo siempre le digo a todos mis pacientes cuando van a la clínica, cuando a ti te hagan el CT de alta resolución en cualquier lugar, tú le vas a pedir al lugar que te dé un CD con las imágenes para que yo pueda visualizar esas imágenes, porque nuestro diagnóstico está basado en unos patrones característicos que nosotros vemos en específico en las imágenes, y parte de mi entrenamiento de enfermedades intersticiales fue basado en los patrones característicos basados en imágenes. Así que la biopsia de pulmón es requerida cada vez mucho menos, y una de las razones por la que nosotros tratamos de evitar esa biopsia es porque hemos visto que muchos pacientes se reactivan y se exacerban secundario al mismo proceso de realizar la biopsia, y terminan en ventilador mecánico, terminan requiriendo mucho más oxígeno después que se hace el proceso de la biopsia. Así que usualmente nosotros pasamos nuestro diagnóstico en el historial, sabiendo cuál es el historial reumatológico del paciente, hacemos muestras de sangre para caracterizar esa condición reumatológica, y basamos el diagnóstico en patrones específicos que sabemos que persisten en diferentes diagnósticos de enfermedad de tejido conectivo. También muchas veces tratamos de descartar infecciones crónicas
porque obviamente en Puerto Rico hay pacientes que están expuestos desde hongos hasta parásitos, así que usualmente hacemos screening de ese tipo de infección, pero usualmente relegamos a la biopsia cuando no hay un patrón claro de enfermedad intersticial basado en características específicas de la imagen. Qué bueno, y es bueno saber que cada día defendemos menos de eso, menos invasivos, ciertamente, y alguien que tenga la expertise, y ahí es donde volvemos a repetir que hace falta eh, esta expertise para analizar estos patrones, pues podemos hacer un buen diagnóstico. ¿Qué otro tipo de envolvimiento, aparte del intersticial, vemos en estos pacientes? Pleura, otro tipo de cosas que pueden ocurrir quizás a la misma vez o antes o después. ¿Cómo funciona eso? Y las enfermedades de tejido conectivo pueden afectar cualquier tipo de tejido, así que el envolvimiento del sistema respiratorio va desde la vía aérea hasta, como le dije, el tejido intersticial de pulmón. Así que, por ejemplo, en pacientes de artritis reumatoidea, tú puedes ver envolvimiento de vía aérea, envolvimiento desde las cuerdas vocales pueden ser afectadas por artritis reumatoidea, hasta desarrollo de nódulos de pulmón. Otras condiciones como las vasculitis también pueden afectar el tejido conectivo, incluyendo desde la nariz hasta todos los cartílagos que forman parte de nuestra vía aérea y de nuestra estructura de pulmón. O sea que tú puedes ver manifestaciones variables y, por ejemplo, condiciones como lupus, condiciones como la de tejido conectivo mixta pueden causar efusiones pleurales, que esto significa líquido inflamatorio alrededor del pulmón, o sea que las manifestaciones pueden ser variables y usualmente se caracterizan por eso, por un proceso de inflamación donde se ven células como los linfocitos en lugares donde usualmente uno no los observa en pulmón regular, en pulmón normal. O sea que pueden afectar cualquier parte del pulmón. Muy bien. O sea que esto, igual, vuelvo y repito, es algo que puede ser bastante complejo, pero ciertamente detectando esto a tiempo, como en todo tipo de condición médica, se puede lograr más y tener más éxito en términos de prognosis. ¿Y cuánto tratamiento? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuáles son los tratamientos básicos y dónde estamos en tratamiento para este tipo de problemas? Pues, usualmente, como estamos hablando del ataque del sistema inmune en nuestro cuerpo y de inflamación que eventualmente progresa a la formación de fibrosis, pues nosotros atacamos pues ese proceso. Así que tratamos de, como quien dice, acallar el sistema inmune de nuestro cuerpo. Así que lo que utilizamos son medicamentos antiinflamatorios que nosotros también sabemos que tienen efecto pues, calmando el sistema inmune o como nosotros le llamamos inmunosupresor, que va desde la utilización de esteroides hasta medicamentos que atacan la proliferación de células del sistema inmune como los linfocitos T y los linfocitos B. Que hay una gama de medicamentos variables que nosotros pues utilizamos como herramienta principal para tratarlo. Usualmente uno de los medicamentos de primera línea para la mayoría de las condiciones de tejido conectivo es uno que se llama micofenolato, que es un antimetabolito que evita la proliferación de células linfocíticas T y B a través de disminuir la formación de las herramientas básicas de la formación del DNA. Así que este es el que usualmente utilizamos específicamente para las condiciones de pulmón, pero realmente hay una gama extensa de diferentes antiinflamatorios e inmunosupresores que se utilizan, como dije, para disminuir esta reacción autoinmune en nuestro cuerpo y dependiendo del diagnóstico en específico, si es artritis reumatoidea, si es escleroderma, pues se utilizan unos en preferencia basado en cómo sabemos que estas condiciones responden a esos medicamentos. También existen otros medicamentos que nosotros llamamos antifibróticos. La fibrosis se puede formar secundaria a un proceso crónico de inflamación donde hay una cicatrización y esta cicatrización pues forma fibrosis, pero también hay una transformación de ciertas células directas a formar fibrosis sin un proceso inflamatorio y ahí es donde los antifibróticos pues tienen
su lugar en el tratamiento de este tipo de condición. Actualmente existen 3 antifibróticos que han sido aprobados para condiciones fibróticas pulmonares idiopáticas, pero cuando las enfermedades reumatológicas forman una enfermedad intersticial que está progresando rápidamente y lo que se considera progresando rápidamente es que en un periodo de 6 a 12 meses el paciente pierda entre 5 a 10% de su función pulmonar. En ese periodo, pues ya se considera lo que nosotros llamamos progressive pulmonary fibrosis, y estos antifibróticos se deberían añadir al tratamiento antiinflamatorio del paciente que es una enfermedad reumatológica. Actualmente, como dije, existen 3 antifibróticos aprobados, 2 de ellos ya están aprobados y se utilizan comúnmente en enfermedades de tejido conectivo, y hay uno que fue aprobado en octubre de este año para enfermedades idiopáticas fibróticas, que a partir de entre enero y febrero va a salir la indicación para utilizarse en combinación con los otros antifibróticos para los pacientes que tienen enfermedad progresiva rápida. Y haré que Sí. la combinación de antiinflamatorio y antifibrótico es pues la base principal del tratamiento de enfermedades de pulmón intersticial secundaria a tejido conectivo. Interesante ver cómo se sigue progresando el tratamiento de estas condiciones, especialmente con los antifibróticos, que es algo que no usamos nosotros en reumatología. Realmente nosotros nos dedicamos más con a trabajar con inmunosupresores, con biológicos, pero que ciertamente son necesarios porque esa fibrosis es lo que a todo lo que le tememos en el pulmón y lo que hace que el paciente realmente ese pulmón no pueda funcionar. ¿Estos antifibróticos los podemos combinar con otros medicamentos biológicos? Sí, sí. De hecho, una de las cosas que yo trato de hacer en mi clínica, yo siempre cuando veo al paciente que tiene enfermedad de tejido conectivo, lo primero que le pregunto es quién es tu reumatólogo y si me puedes dar su teléfono, porque usualmente, y así fue donde yo entrené en Virginia, nosotros teníamos una clínica en conjunto donde se veían los pacientes de este tipo, el neumólogo y el reumatólogo a la vez, porque nosotros queríamos hacer un plan en conjunto, combinando los antiinflamatorios, los inmunosupresores con los antifibróticos, y hacer un plan que fuera el más eficiente para tratar el paciente. Por ejemplo, micofenolato es un medicamento que es excelente para tratar la enfermedad inflamatoria de pulmón, pero muchas veces no tiene mucho efecto a nivel articular o a nivel sistémico en el paciente que tiene un síntoma sistémico. Así que cuando yo elijo cuál medicamento antiinflamatorio o inmunosupresor voy a utilizar para el paciente, a mí me gusta elegir uno que nosotros podamos abarcar casi la totalidad de la enfermedad sistémica del paciente. Así que entre el reumatólogo y nosotros, pues tomamos la decisión de cuál es el mejor proceder en cuanto al antiinflamatorio para el paciente, incluyendo cuando hay que hacer combinación de ellos, como por ejemplo en las miositis que tienden a ser más agresivas. En cuanto al antifibrótico, también nosotros tratamos de introducir el antifibrótico cuando ya tiene el paciente indicación de pero estos medicamentos tienden a tener muchos síntomas secundarios, sobre todo cuando ya el paciente está en un antiinflamatorio que también tiene un montón de secundarios. Así que nosotros tratamos de discutir cuál va a ser el mejor approach para ese paciente para hacer la combinación de estos medicamentos, tratar de tratar la condición general sistémica del paciente a la vez que tratamos el pulmón, y evitar hacer la vida del paciente difícil con los efectos secundarios que puedan tener estos medicamentos. Así que hacerlo de manera multidisciplinaria con el reumatólogo es el mejor approach para que este paciente tenga éxito y no tenga que ser removido de los tratamientos y los toneres. Muy bien, importante ese manejo multidisciplinario que podamos comunicarnos para el bienestar de los pacientes. Ya lo que nos queda es un minuto, pero me gustaría que nos dieras un mensaje final para esos pacientes que tienen condiciones reumáticas, artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, polimiositis y muchas otras, y cómo que están preocupados quizás por su pulmón. Sí, pues nada, que cuando visiten a su reumatólogo, que comiencen la conversación sobre el riesgo que tienen de esta enfermedad y del desarrollo de enfermedad pulmonar
inflamatoria y fibrótica, y que pues pidan que se le haga esa evaluación inicial para detectar los cambios tempranos y si tienen los cambios tempranos que sean referidos pues al especialista que pues puede ayudarlos al manejo de manera más efectiva para tratar de evitar que esta condición progrese, porque eso básicamente es lo que nosotros hacemos con el tratamiento, tratar de que esta condición progrese al nivel de que trasplante sea la única opción. Así que Gracias, gracias por tan importante información. Agradecemos al doctor Onyx Cantre por estar con nosotros acá, por estar con nosotros en el programa y aquí en Puerto Rico ayudando a nuestra gente, porque está entre Florida, viajando entre Florida y Puerto Rico. Gracias a todos ustedes por conectarse. La educación, como dice el doctor, es importante. Preguntar siempre, preguntarle a su médico sobre posibilidades para ayudarnos siempre a mantenerlos lo más sanos posible. Gracias una vez más a todos ustedes por conectarse con nosotros aquí a través de Radio Isla y radioisla.tv y también encontrar este programa luego en las redes de Fundación FER. Nos vemos el próximo sábado con otro programa más de Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Lindo día.